Muy bien, entonces seguimos con otra parte del conjunto A, que es el número m. Entonces, el número m era otra de las medidas de precisión. Entonces, primero estaba el delta y ahora está el m. ¿Por qué este m será una medida de precisión? Lo vamos a averiguar. Este m es un número dentro del A, pero no es un número cualquiera. Es un número que como expresión tiene la expresión beta a la t. Se llama segunda medida de precisión en punto flotante. ¿Por qué? Primero es un número entero. Entonces, acordarse, es un número entero. Es una potencia de la base. La base es entera y las potencias de la base van a ser enteras. Ahora, fíjense. Ay, caramba, la batería se está agotando. No me había fijado. Listo. Ya no se agota nada. Bueno, entonces, fíjense. El m es el mayor de los enteros consecutivos que verifican que están en A. ¿Qué quiere decir que están en A? Que el FL de M y el M coinciden. Entonces, si yo tengo un entero más chico que M o M incluso 0, puede ser, siempre va a pasar esto. Si pasa eso, ¿qué quiere decir? Que el M está en A. Pero el m más 1, si bien es entero, porque m más 1 es un entero, ya es distinto de m más 1 la representación. Entonces, el m más 1 no está en A. Entonces, esas dos situaciones me están diciendo que m es el mayor de los enteros consecutivos que se representan con exactitud. Esta frase que yo he subrayado no tiene que perder ninguna palabra, porque en cuanto pierde una palabra, pierde el sentido de lo que es el M. ¿Sí? Entonces, esa frase la tienen que memorizar y la tienen que entender, no solo memorizarla. El m es el mayor de los enteros consecutivos que se representan con exactitud. Es decir, que de m para atrás todos son consecutivos, los enteros, porque siempre es es un número más 1. Si es un número más 1, son todos enteros y son todos consecutivos. Y desde el 0 hasta el m, todos se representan con exactitud. Pero ya el m más 1, que es otro consecutivo, al m ya no se representa con exactitud. ¿Sí? De ahí en adelante van a haber otros enteros que se representen con exactitud, pero ya no van a ser consecutivos. Entonces, el m más 1 es el primer consecutivo que ya no se representa con exactitud. Ahora vamos a ir viendo con un ejemplo y en general primero estas características del m. Y después vamos a ver cuáles son los enteros que sí están en el A y cuáles son los enteros que no. Entonces, este estudio es larguito. Entonces, primero vamos a ver con un ejemplo. Con t igual a 3, ¿quién sería el m? El m sería 10 al cubo, ¿sí? Y vamos a ver las dos características estas. ¿Por qué el m se representa con exactitud y por qué el m más 1 no? Esto que está acá, nosotros se lo sabemos tomar así.
en las evaluaciones. Les damos un T, 4, 5, 6, lo que sea, y les decimos, pruebe las condiciones de la definición. Entonces, tienen que hacer una cosa similar a esto que está acá. Entonces, vamos a ver primero que el M se representa con exactitud. Entonces, el M es 10 a la 3. 10 a la 3 en notación en punto corriente, en notación corriente es 1000. Ese 1000 en notación en punto flotante, ¿qué sería? 0,1, todos los demás ceros, en base 10 por 10 a la 4. Entonces, fíjense, vamos a ir sacando conclusiones. Como es una potencia de 10, es 10 a la 3, fíjense, me queda 1 y todos los ceros detrás del 1. O sea que cuando yo lo llevo a notación en punto flotante, yo lo tengo que poner 0,1 porque la única cifra distinta de 0 es ese 1. Ese 1 tiene que estar detrás de la coma. Todos los demás se suponen 0. Pero yo para volver a tener ese número, desde ahí, corriendo el punto, ¿cuántos lugares tengo que correr? El punto lo tengo ahí. Para tener el número 1000 lo tengo que correr 4 lugares, ¿sí? Tengo que correr hasta ahí, que serían los 4 lugares. Entonces, fíjense, acá tengo 3 y acá tengo 4. ¿Quién es 4? Es 3 más 1. Entonces, si yo ahora miro la representación de este número, ¿qué me va a quedar? T, ¿cuánto tengo? T tengo 3, o sea que el corte viene ahí, en el lugar 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? La representación, ya sea por corte o por redondeo, siempre me va a quedar ahí, porque la única cifra significativa está delante, no está detrás del corte. Entonces no la voy a perder, siempre está dentro de los T lugares. Entonces la notación en punto flotante me queda así, no pierdo nada significativo y entonces es exactamente el M. ¿Qué pasa con el M más 1? Entonces, yo acá ya tengo la notación en punto flotante del M. Veo que está con 10 a la 4. Entonces, el 1, primero, yo lo voy a escribir así. 0,1, todos los demás ceros detrás del 1, en base 10 por 10 a la 1. Porque de aquí corro un solo lugar el punto para obtener el 1. Entonces es 10 a la 1. Pero como yo lo tengo que sumar con uno que está a la cuarta, lo tengo que poner de forma que estén las potencias comunes, que estén las potencias iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 1 yo lo tengo que correr tantos lugares para atrás, de forma que cuando yo esté en 10 a la cuarta, tenga el 1. O sea que desde que estaba en el primer lugar, lo tengo que llevar a ¿dónde? Al lugar 4, porque así cuando yo corra los 4 lugares, quedo ahí, en el 1. Entonces, ¿qué pasa? El T queda en el lugar 4 y todos los lugares adelante son ceros. Cuando yo haga la representación, ¿dónde está el corte? Ahí. Y el 1, que es el significativo, quedó detrás. ¿Sí? Quedó detrás y es más chico que 5. Así que por corte o por redondeo, la representación es la misma. ¿Y cuánto es la representación del 1? Es eso, que en realidad es 0.
esa representación ya es distinta de 1. Así que cuando yo haga la suma de las representaciones acá, me va a quedar FL del M más el 0. Acá está tapado por esto. A ver, le vamos a poner ocultar. Ahí. Me queda esto, pero esto, acuérdense, es lo mismo que 0. Así que, ¿qué me queda? Solamente la representación de ¿quién? Del M. Así que el M más 1 no se representa como M más 1, sino que se representa como M. Entonces ya no está en el A porque no coincide su representación. Entonces, por lo tanto, el M más 1 no pertenece al A. Entonces, esto que ha pasado aquí, después lo vamos a retomar en la tercera parte de la clase de hoy, como las situaciones que pueden pasar cuando yo estoy trabajando con un número grande y un número muy chico. El número muy chico se desaparece, digamos. Entonces, eso lo hemos visto para un caso específico, para cuando el t vale 3. Entonces, ahora lo vamos a ver para el caso genérico. Pasa exactamente lo mismo, pero yo ahora lo tengo que aprender a trabajar a las cosas genéricamente. Los ejemplos solo me tienen a mí que servir como para visualizar algo, pero yo tengo que aprender a trabajar las cosas genéricas. Entonces, en genérico, beta va a ser 10, porque es la base que nosotros trabajamos, y t ya no va a tener un valor específico. T va a ser un genérico. Entonces, vamos a ver el M representado con exactitud. Entonces, yo voy a tomar la definición genérica, la de la definición del M, que es beta a la t. Para nuestro caso, es 10 a la t. Si beta fuera lo que en realidad trabaja la computadora, que es en el sistema binario, o sea, en binario, beta es 2 y el M va a ser 2 a la t. En binario, el M es 2 a la t. Nosotros estamos estudiando todo en base beta 10, pero en binario es esto. Entonces, así trabaja la computadora. Nosotros estamos, acuérdense, viendo los procesos para entender los problemas que se pueden pasar, que se pueden presentar o las cosas que pueden pasar. Entonces, si yo tengo 10 a la t, ¿qué va a pasar? Va a ser 0,1, todos los demás ceros, en base 10, por 10 a la t más 1. Lo mismo que pasó aquí, que yo tenía 10 a la 3 y acá me quedó 0,1, todos los demás 0, por 10 a la 3 más 1, lo mismo lo vamos a hacer aquí. Si yo tengo 10 a la t, acá va a ser a la t más 1. Si ustedes tuviesen otro número, un número r, que sea 10 a la k, eso yo lo voy a escribir como 0,100, todos ceros en base 10 por 10 a la k más 1. Siempre es esta potencia más 1, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que acordarse de esa relación. No importa que sea k o que sea t. Aquel es el m, este no es el m, pero la lógica es la misma. Bien, entonces, yo de esos lugares, cuando represente, ¿con cuántos me voy a quedar? Con los que valga t. No sé cuánto vale t. Entonces yo le pongo así. Nosotros lo consideramos así. 0,1, no sé hasta dónde, pero sé que vamos a cortar en los t lugares.
por 10 a la t más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, como hace rato, el 1 está detrás de la coma, no se pierde porque está dentro de los t lugares. Entonces, la representación por corte o por redondeo queda como m. ¿Qué va a pasar con el 1? Acuérdense lo que pasó con el 1 aquí. El 1 yo lo corrí y lo escribí en el lugar ¿cuál? En el lugar 4. Porque yo tenía que correr el punto 4 lugares y los 4 lugares tenía que quedarme el 1 encerrado en esos 4 lugares. Entonces, yo ahora, si esta potencia es t más 1, en el 1 también tiene que quedarme 10 a la t más 1. Pero ¿qué va a pasar? El 1 ahora lo tengo que correr ¿cuántos lugares? Estos que están aquí. Porque la coma se tiene que correr hasta ese lugar que sería el t más 1. Entonces el 1 tiene que estar en ese t más 1. Y los t lugares son los anteriores. Pero entonces cuando yo haga el corte va a tomar los t lugares, no el 1 que está en el t más 1. Entonces va a pasar lo mismo que con t igual a 3. El FL de 1 va a quedar así, muy bonito, con t más 1, pero esta mantisa es 0. O sea que esto es 0. Entonces va a pasar lo mismo. El FL del FL de M más el FL de 1, ¿qué me va a quedar? El FL del M, porque esta es 0, no aparece. Entonces, el FL de M más 1 en realidad es M distinto del M más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, el M más 1 no está en A. Y esta es la demostración genérica, digamos, de eso que hemos dicho. Voy a borrar esto para que no tengamos problemas, que no se vaya a confundir. Muy bien, entonces, ya vimos que el M más 1 no se representa con exactitud. Entonces ahora tenemos que ir viendo qué va a pasar con los otros enteros. Quiénes sí, quiénes no se van a representar con exactitud. Entonces, vamos a tener que ir haciendo como un tanteo. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué pasará con el M más 2, con el M más 3, con el M más 4? Con eso, por más que yo en este lugar ponga 2, ponga 3, ponga 4, va a pasar exactamente lo mismo que acá. Va a quedar detrás del corte y lo que está detrás del corte se va a descartar. Entonces, lo que pasó para M más 1 va a pasar también para los z, digamos, desde 1 hasta 4. O sea que el FL de M más Z va a ser distinto de M más Z para esos Z que están ahí. O sea que entre 1 y 4 va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? A ver, vamos a borrar esto porque quedó justo ahí en el cartel. ¿Qué pasa para M más 5? Entonces, a ver, vamos a poner así. FL de M más Z va a ser distinto de M más Z para esos Z. ¿Qué va a pasar cuando ahora el Z sea 5? Esto 10 a la T, acordémonos que es el M. Entonces acá vamos a ya empezar a ver algunos cambios. Fíjense, el M
lo vamos a tener como lo tuvimos recién. El m, el 10 a la t, a ver, espérense, acá no es x, sino que es m. Recién me he dado cuenta de eso. Acá es m. Corríjanlo ustedes también en el apunte porque esto es extracto del apunte. Así que ahí es m. Bien, el m queda como hace rato. ¿Qué va a pasar con el 5? El 5 también lo tengo que poner en potencia 10 a la t más 1, así que el 5 va a estar en el lugar t más 1. Y dentro de los t lugares, todo 0. ¿Qué pasa cuando yo hago la representación por corte? Cuando yo hago la representación por corte, ahí viene el corte. En el corte, no me interesa lo que está detrás, lo descarto. Así que la representación va a ser 0, ¿sí? Porque todo esto es 0. Entonces, cuando yo haga los trabajos de las representaciones, me va a pasar como hace rato. El FL de m más 5, el FL por corte de m más 5, me va a quedar igual al m. Que es lo que está acá, que es el m, que es el 10 a la t, es el m y es distinto de 10 a la t más 5. Pero ahora yo sí tengo que considerar redondeo, porque yo sabía que si lo que estaba detrás del corte era 5 o más grande, acá ya yo tenía que reflejar algo en el lugar t. Entonces en el lugar t ahora va a haber un numerito, va a haber un 1. Entonces esto ya deja de ser 0. Pero si bien deja de ser 0, tampoco es 5. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando ustedes corren la coma, t lugares tienen el 1, pero si corren un lugar más, ya tendrían, ¿cuánto? El 1 y un 0. ¿Y el 1 y un 0 cuánto es? 10. O sea que en redondeo, el 5 se representa como ¿cuánto? Como 10, no como 5. Así que cuando yo vuelvo a hacer el trabajito de las representaciones, ¿qué me queda? Me queda esta representación más esta representación. Cuando yo sumo las mantizas, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0,100001. En el último lugarcito entró ya este 1 por 10 a la t más 1. Pero eso, ¿cuánto es? Es 10 a la t más 10, que sigue siendo distinto de 10 a la t más 5. Entonces, el 10 a la t más 5, por más que hubo un pequeño cambio, sigue sin representarse con exactitud. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que siguen? Con 10 a la t más 6, más 7, más 8, más 9. Va a pasar exactamente lo mismo. No se va a seguir representando con exactitud tampoco. Entonces, para todos los z entre 5 y 9 va a pasar lo mismo. Vamos a ver qué pasa para 10 a la t más 10. O sea, ¿esto qué sería? M más 10. Entonces, acá otra vez, porque como ha sido un copiar y pegar, esto es m. Entonces, el m es 10 a la t, que lo seguimos escribiendo como hace rato. Ahora, ¿quién va a ser el 10 en notación en punto flotante? Entonces, yo tengo que tener el 10 cuando la coma haya recorrido, o el punto, haya recorrido los t más 1 lugares. O sea que yo tengo los t lugares hasta aquí y los t más 1 hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? El 1
tiene que estar dentro de los lugares y en el t más 1 ahora está el 0 del 10, ¿sí? Porque yo tengo que correr de aquí hasta aquí y ya tengo que tener el 10 formado. Entonces, el 1 está en los t lugares y el 0 del 10 es el que está en el lugar t más 1. Entonces, cuando yo ahora represente, de acá no voy a perder cifras significativas y de acá tampoco, porque la cifra significativa, que es el 1, está dentro de los t lugares. Entonces, el FL de el 10 es exactamente el 10. O sea que el 10 pertenece a la. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga las operaciones con las representaciones, voy a llegar acá, voy a llegar a esto y no voy a perder cifras significativas. Así que la representación de lo que esté acá es exactamente esto. Entonces, no perdí cifras significativas. Entonces, el FL de 10 a la t más 10 es 10 a la t más 10. O sea, que el FL por corte de m más 10 es efectivamente m más 10. Así que, por lo tanto, por corte, el m más 10 pertenece a la. ¿Qué pasa por redondeo? Por redondeo pasa exactamente lo mismo, porque lo que hay detrás del lugar t, fíjense, es ese 0 que no varía este 1. Así que sigue siendo 10 y sigo sin perder elementos significativos. Entonces, efectivamente, también por redondeo, si yo estoy trabajando por redondeo, el FL del m más 10 es efectivamente el m más 10. Entonces, por lo tanto, el m más 10 pertenece a la. Entonces, hay un rango de enteros entre m y m más 10 que no se representan con exactitud. Entonces, del m yo ahora salto al m más 10 a representar con exactitud. Entonces, ahí ya corté todos los consecutivos. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ahí explico por qué se representa con exactitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa situación se va a cumplir con todo entero que tenga la forma m más h por beta, con h también un entero. O sea, ¿qué estoy diciendo? M más múltiplos enteros de la base. No me vayan a decir más un medio de la base porque ya no se cumple. Entonces, por eso el h se escribe aquí que tiene que ser un número entero el h. Entonces, ¿quiénes van a ser los que se representen con exactitud? M más 20, M más 30 y así todos los que ustedes quieran. M más 300, M más 700 y todos los múltiplos enteros de la base. Bueno, ustedes tienen en las actividades de aprendizaje distintas situaciones para que lo prueben, lo verifiquen de esta forma que está probado aquí. Entonces, por más que yo ya acá les adelanto cuáles van a ser los que sí y los que no, ustedes en las actividades lo tienen que comprobar, el por qué sí y el por qué no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que existen enteros mayores que m, que sí se representan con exactitud, pero ya no son consecutivos. Por eso la frase del m
o la forma en que yo digo quién es el M tiene mucho sentido y mucha importancia. Porque yo digo que el M es el mayor de los enteros consecutivos que se representan con exactitud. Eso me está diciendo que hasta el M todos se representaban con exactitud y del M en adelante consecutivos ya no se representan con exactitud todos los consecutivos. Entonces, hay unos que sí, hay unos consecutivos que no. O sea, en los consecutivos ya no se representan con exactitud. Hay unos enteros que sí y hay unos enteros que no, pero ya se acabó lo de la consecutividad. Bien, entonces hasta aquí